Bueno, muy buenos días. Yo le pedí a Germán que este primer desayuno no desayuno lo hiciese sin avisar, porque no sabía si vienen a desayunar o venían a verlo. Entonces digo, por lo menos para que el aforo esté lleno. Presidenta del Cabildo, querido Germán, entidades y muchos compañeros, amigos, conocidos que están hoy aquí. Muchísimas gracias por venir a este diálogo, ¿no? Que de entrada yo quiero felicitar a la PD, Francis y a todo el equipo, porque al final el diálogo parece que es algo que no se estila en estos últimos tiempos, ¿no? Y creo que es cuando más necesidad tenemos de poder llegar a acuerdos, ¿no? En muchas ocasiones, y hoy en día parece que acordar y ceder es una muestra de debilidad, y yo creo que es todo lo contrario, es una muestra de fortaleza. Cuando tú acuerdas, al final acabas teniendo algo más de lo que tenías al principio, aunque no todo lo que deseabas, ¿no? Entonces, esa cultura del acuerdo, esa cultura del entendimiento, de la posibilidad de poder conversar, pues bueno, es lo que, copiando una campaña, como siempre digo, es lo que a nosotros nos gusta aquí decir que es el modo canario de hacer política. Aprovecho y saludo al rector, que también lo vi antes por ahí, querido Fran. Bueno, hoy cuando Germán y Francis me comentaron, oye, que de qué podemos hablar, vamos a hacer un desayuno no desayuno, yo les dije, oye, me gustaría poder charlar con ustedes sobre lo que hemos denominado el decreto canario, ¿no? Y el decreto canario no es otra cosa que los canarios lo que hemos hecho a lo largo de toda nuestra historia, ¿no? Pues desde nuestras madres y abuelas que sacaban para comer a un montón de chiquillos de lo que tenían, pues nosotros con lo que tenemos, y lo que tenemos es un contexto global con Donald Trump totalmente disparatado y un desorden mundial, una Unión Europea en crisis con la elaboración de un marco financiero poniendo en peligro determinadas políticas tradicionales en Canarias, y si miramos para Madrid, pues desolación, ¿no? O sea, bronca, enfrentamiento. Y frente a eso, una pequeña región ultraperiférica, chiquitita, que tuvimos la habilidad o suerte de poder alcanzar con los dos principales partidos de nuestro país una firma de una agenda canaria con unos objetivos claros de lo que necesita esta tierra para consolidar el estado de bienestar que tenemos y poder ir revirtiendo y acercándonos a las medidas estatales, pues eso es lo que hemos querido hacer. Es decir, la firma con el Partido Popular en su momento de la Agenda Canaria para la investidura de Feijóo, que no salió, pero luego la posterior firma para la investidura de Pedro Sánchez, que sí salió, nos da la oportunidad de en un Parlamento o un Congreso de 350 diputados tener aproximadamente 260 votos para cumplir aquellos que habían firmado. Y esa es, digamos, la fortaleza y en la que radica este decreto. ¿Por qué un decreto? Pues porque no tenemos presupuestos generales del Estado. Entonces, esa agenda canaria se tenía que haber ido materializando a lo largo de la legislatura en los distintos presupuestos, como veremos ahora, y ante la ausencia ya no solo de presupuestos aprobados, sino de presentación de los mismos, el 18-19 de agosto, cuando me reuní con Pedro Sánchez en Lanzarote y le transmitía la preocupación de que la legislatura llegaba al Ecuador y que en ese Ecuador todavía había unos compromisos importantes que cumplir con Canarias, pues la respuesta fue, pues bueno, presidente, sabes cómo tenemos la mayoría, las dificultades, hemos llevado algunas cosas, los decretos decaen, no son convalidados, y entonces lo que hicimos fue lo que hacemos habitualmente los canarios, nos pusimos a trabajar y le dije, no te preocupes, yo te voy a poner un decreto donde están los compromisos que tú firmaste y que firmó el principal o el líder de la oposición, y con lo cual vamos a tener los votos y no va a haber excusa, no va a haber ninguna excusa, salvo que no se quiera presentar, para poder llevarlo a cabo. Antes de empezar a detallar la estructura del decreto, en la Agenda Canaria todos los artículos de este decreto están referenciados y se nutren de tres fuentes. La Agenda Canaria, con párrafos y puntos concretos, el Estatuto de Autonomía del año 2018 y los presupuestos generales del 2023, que fueron los últimos que se aprobaron en la legislatura anterior y donde ya se esbozaban, pues desde las ayudas a La Palma, de Tomás Barreto, hasta pues las infraestructuras educativas o los planes de la pobreza o la dependencia. Es decir, todo está perfectamente referenciado.
Es cierto que en algunas, por ejemplo, en vivienda, donde se habilitará un plan específico de vivienda pública para Canarias, es cierto que no está la cuantía, nosotros la hemos puesto en el decreto, pero esto es un documento para negociar. Por lo tanto, permítanme que, pues en este caso, el Gobierno de Canarias no piense en chiquititos, sino que pensemos en grandes. Luego ya tiempo de negociar y de recoger habrá. Pero de entrada lo que hemos ido a una postura de lo que entendemos razonable, pero que también lo que entendemos es no nos cortemos nosotros las alas. Bueno, pues yo creo que con este contexto lo que hicimos, insisto, fue poner a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, magníficos servicios jurídicos de la comunidad autónoma que han evidenciado como en el decreto de menores y la modificación de la ley de extranjería han demostrado su solvencia y su capacidad, y pusimos pues 4 objetivos sobre la mesa. El objetivo es garantizar el avance de las islas, al final todas las obligaciones pendientes, todas aquellas que queremos blindar, que algunos dan por sentado y que no se van a quitar, pero hoy en día todo está cambiando, y hablo incluso de nuestro propio descuento de residentes, y que ya hay movimientos en los ministerios precisamente para decir, oye, esto hay que revisarlo. Actualizar las partidas del presupuesto del 2023, presupuesto donde ya se esbozaban pues ayudas para La Palma, insisto, el plan de la pobreza, ayudas para la inmigración, dar respuesta a aquellos compromisos que se pusieron nuevos en la agenda y que no han sido llevados a cabo, y afrontar recursos para los 2 años, que es lo que acaba la legislatura, 26 y 27. No parece que en el 25 obviamente ya no hay presupuesto, no parece que en el 26 vaya a haber presupuesto, y ahora estamos que si se adelantan, no se adelantan las elecciones, pero no vemos un escenario, digamos, de estabilidad política suficiente como para sacar adelante unos presupuestos. Como les decía, hay 3 fuentes, como toda norma, bebe de 3 fuentes: el Estatuto de Autonomía, la Agenda Canaria y los presupuestos del 23, están todos especificados, y al final el cronograma es el que les dije. 18 de agosto me reúno con el presidente Sánchez, donde me manifiesta las dificultades para poder cumplir los acuerdos, y de donde le digo, frente a esa dificultad, aquí está la solución, presidente. 12 de noviembre, el primer borrador entregado a los portavoces parlamentarios, participaron todos, excepto Vox. 27 de enero se entrega la propuesta final, 29 de enero nuevas aportaciones, con nueva reunión con los portavoces, a esa no asiste el Partido Socialista ni Nueva Canarias. 6 de febrero reunión con FECAN y FECAI, 9 de febrero aprobación de la comunicación en el Consejo de Gobierno, 10 de febrero, que fue el 9 por la tarde creo, reunión con el Consejo Asesor del Presidente. Este decreto no va contra nadie, este no es un decreto que vaya contra ningún gobierno ni contra ninguna política. Este es un decreto que va a favor de Canarias. No es una medida de choque, no es una medida de enfrentamiento, no es una medida de descrispación. Es una medida para dar cumplimiento con unos derechos que tenemos los canarios en un escenario muy incierto, muy volátil, y que aquí hay gente preparadísima, más que yo, y que si miramos la mirada un poquitito o elevamos la mirada hacia el futuro, un futuro bastante incierto. Y lo que queremos es blindar, en la medida de nuestras posibilidades, aquello que nos permite tener la sociedad que tenemos en estos momentos. Hay 50 medidas, 35 artículos, 12 disposiciones adicionales y 3 finales. Verán que no es un documento político, es un texto normativo, es ley, es un real decreto ley. Por lo tanto, la redacción de la misma evidentemente es técnica. Lo hemos dividido en 4 capítulos. El capítulo primero lo hemos destinado a la recuperación social y económica, donde el plan de empleo, por ejemplo, tenemos en los presupuestos de 2023 un plan de empleo de 45 millones de euros. ¿Qué problema hemos tenido los 2 últimos años? No hay presupuesto aprobado, con lo cual nos llegan los fondos, después de mucha bronca y después de mucha pelea, a final del año. Cuando nos llega al final del año ese plan de empleo, yo lo tengo que articular con cabildos y ayuntamientos, con lo cual les estoy dando a finales de noviembre y a principios de diciembre 42, 45 millones de euros a ayuntamientos y cabildos sin tiempo material para ejecutarlo. O sea, si queremos llevar una política de empleo, tenemos que tener la anticipación, los recursos con la anticipación necesaria para que esa política de empleo no sea cubrir el expediente y repartir el dinero, sino que de verdad vaya orientada a lo que necesitan los sectores productivos, que puede ser desde la formación hasta el empleo, o que vaya incluso orientada a recuperar colectivos
más vulnerables para poder sacarlos del círculo de la pobreza. Ahora, si te los dan a final de año y lo tienes que justificar porque si no lo tienes que devolver, estamos en una continua ansiedad, ¿no? En materia de infraestructuras educativas, formación profesional, 42 millones, un plan de empleo específico juvenil para menos de 35 años. En materia de conectividad, aquí tenemos pues la gratuidad del transporte, aquí está la presidenta del Cabildo. Al final conseguimos, metiendo de gol Cristina Valido, con una enmienda aprobada, meter un dinero para los cabildos, pero la realidad es que ahora mismo la gratuidad del transporte público ha sido fundamental porque el nivel de usuarios se ha multiplicado por 2. Hemos conseguido sacar a la gente del vehículo privado al transporte público colectivo, con lo cual, con las beneficiosos que significa que es para el tráfico de la movilidad de la isla, pero al final los cabildos están adelantando el dinero y no sabemos si se lo damos o no. Y estamos hablando de cantidades importantes, ¿no? No controlo exactamente, la presidenta lo sabrá, pero de muchos dineros, muchos millones de euros al año. La bonificación del transporte marítimo, por ahí estaba Andrés, lo vi por ahí, pero bueno, al final estamos hablando de que se está bonificado el 50%, el 25% lo estamos poniendo desde la comunidad autónoma, oye, que se equipare al aéreo, ¿no? O las declaraciones de conectividad del Hierro La Gomera de obligación de interés general, de La Gomera, La Palma y El Hierro. En la materia de La Palma, completar los compromisos adquiridos para la recuperación de la isla, que va desde el 60% del IRPF hasta los 100 millones que hemos tenido que adelantar desde el Gobierno de Canarias. Y en materia de las Islas Verdes, una medida que está esbozada, que siempre hemos presentado para Canarias en los presupuestos generales del Estado, que no hemos conseguido que salga, que es equipararnos a Ceuta y Melilla con un 50% de bonificación del IRPF y de las cuotas de la Seguridad Social. En el capítulo 2 de este decreto, los artículos se han centrado en los colectivos más vulnerables, donde hablamos desde la mejora del acceso al mínimo vital, donde la comunidad autónoma junto con los cabildos podamos hacerlo, porque el Estado va mucho más lento, que es trabajo que asumimos nosotros, o inclusive compatibilizar las pensiones no contributivas con un complemento con dinero autonómico. Ni siquiera le estamos pidiendo dinero al Estado, pero es evidente que si queremos revertir o mitigar un poco los indicadores, sobre todo de exclusión social, ya no de riesgos de exclusión social, que es con otras medidas, pero de exclusión social o de pobreza severa o cronificada, pues tenemos que complementarlas con pensiones no contributivas porque con 380 euros no vive nadie, ¿no? Pues ahí estamos hablando de cuestiones que inclusive aportaríamos los recursos de la comunidad autónoma, lo que queremos es cambiar la normativa para que se nos haga compatible, ¿no? En materia de dependencia, bueno, pues en definitiva tiene que el Estado aportar el 50% de la dependencia en Canarias, no llega al 19% de lo que aporta, porque no nos garantizan los fondos, pues queremos pues en este caso, que nos garanticen el 50% de la dependencia, ¿no? Ahí hablaba, por ejemplo, política de vivienda, hemos puesto 105 millones de euros, que es lo que conseguimos en los presupuestos del año 2018, y hemos puesto esa cantidad. No está en la Agenda Canaria la cantidad concreta, pero será objeto de negociación con el Estado. En materia de educación y empleo, y hay dos medidas, me voy a las mejoras salariales, que es, por un lado, la posibilidad de que las administraciones públicas, al incremento que ya se ha puesto por ley de las retribuciones de los funcionarios públicos, poder de manera voluntaria subir un 2% más a aquellos que cobren menos del 150% del salario mínimo interprofesional. Y esto es obvio, no podemos estar continuamente desde los poderes públicos diciéndole a los empresarios, y cuando yo hablo de empresarios estoy pensando en autónomos, no en grandes empresas, suban los sueldos y tener yo en la administración pública gente por debajo del 150%, con lo cual tenemos que ser corresponsables y si queremos subir la renta disponible y los salarios, al menos a ese segmento, poder subir adicionalmente. Y luego, por otro lado, algo que lo presentamos hace tiempo y se nos criticó mucho y que ahora se están pensando, y es que aquellas empresas que paguen por encima de convenio colectivo o que quieran mejorar las retribuciones salariales, que la cuota patronal no se vea penalizada. De tal forma que la Seguridad Social no deja de cobrar, es cierto que no cobra más, pero tenemos un incentivo también, o no penalizamos a aquel empresario que quiere pagar por encima y que además del sueldo tiene que poner la parte de la cuota patronal. Capítulos 3 y 4, aquí estamos hablando de compensaciones del Estado a la lejanía y la insularidad, nuestra condición de región ultraperiférica, y ahí hemos marcado pues 40 millones para el sobrecoste sanitario, 50 para agua desalada y reutilizada,
20 para obras hidráulicas y 20 para energía. Todo esto son partidas que tenemos en los presupuestos generales del 2023 y lo que hemos querido es actualizar. En materia de agricultura, llevamos 2 años poniendo desde el Gobierno de Canarias el POSEI adicional, que le compete al Estado, blindar para que lo pongan, y 2 millones de euros, estamos con el tema de la xilofera, pues queríamos poner algo para poder protegernos de las plagas, ¿no? Y en infraestructura, en materia de costas, 20 millones de euros para intervenciones y transferencias de las competencias del Estado, que las transferencias no fueron con la potencia que nosotros o con la profundidad que nos hubiese gustado y nos está generando mucha conflictividad en la gestión del litoral, lo saben en los sures de las islas. Los 204 millones de euros del convenio de carreteras que se acabó, estamos con la justificación, con lo cual tenemos proyectos y obra para sacar, fundamental para la movilidad, pero no tenemos el crédito, pues lo que queremos es blindarlo. La participación de Canarias en la gestión de los aeropuertos está en nuestro Estatuto de Autonomía del año 2018. Y en materia de turismo, 20 millones de euros anuales para infraestructuras turísticas y en I+D, pues sobre todo para el conocimiento con nuestras universidades públicas, 20 millones de euros. Luego tenemos disposiciones adicionales que han sido fruto del trabajo, pues con la FECAN, con la FICAE, es el uso del remanente de tesorería para servicios básicos. Tenemos a las corporaciones locales con una cantidad de remanentes muy importante que están siendo utilizados por el Estado para enjuagar las cuentas con Europa, pero tenemos ayuntamientos con necesidades de infraestructuras y de servicios básicos que tienen el remanente y no lo pueden utilizar por la dichosa regla de gasto, ¿no? Aquí, cuando se implantó la Policía Canaria, se dijo que a partir de los 300 efectivos, esto no le cuesta un euro al Estado, pero a partir de los 300 efectivos se amplía el cuerpo, replegándose el Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, y entonces el dinero que deja de pagar el Estado es con el que se sufraga, es 0 euros para el Estado. Yo creo que incluso por antigüedad se ahorrarían dinero. El transporte público en Lanzarote y Fuerteventura, el 50% restante. En el convenio ferroviario, si queremos implantar en las dos grandes islas pues los trenes largamente vendidos y demás, la realidad es que obras de esa magnitud o estás dentro de la empresa de la red que te garantice la financiación o no puedes licitar la obra. Eso es una legítima aspiración de los dos cabildos de las islas Tenerife y Gran Canaria. La compensación del transporte, he hablado con los industriales durante mucho tiempo, no están a la actualización de los costes tipo, no están actualizados, por lo tanto, al final eso se repercute. Y en el caso de cualquier tipo de negociación, ya bien sea con materias migratorias, con Marruecos, que es lo que todos tenemos en mente, o incluso acuerdos que afecten a nuestro sector primario, que Canarias al menos está. Sabemos que las relaciones exteriores las lleva el Gobierno de España, es su competencia, ya nos gustaría tenerlas, pero la realidad es que somos respetuosos, pero lo que no podemos estar es tomándose acuerdos y hablando de cuestiones que afectan directamente a Canarias y que Canarias no pueda estar. Este es un resumen del decreto que hemos querido sacar adelante. Yo voy a terminar, para luego ya responder a las preguntas que ustedes quieran hacerme, volviendo a insistir, no va contra nadie, es un decreto a favor de Canarias. Es un decreto que lo que busca es que se cumplan los acuerdos, que los dos principales partidos hagan honor a lo firmado y, por supuesto, que con cuestiones que nos han ido llegando, otros partidos políticos nos han hecho llegar inquietudes, la FECAE me va a hacer llegar probablemente el lunes aportaciones, la FECAN también va a hacer llegar aportaciones. Nosotros nos hemos querido restringir a lo firmado en la agenda, a lo que está, pero obviamente vamos a presentar en el Gobierno de España todas aquellas sugerencias que sin estar puedan ser recogidas, ¿no? Porque si es bueno para Canarias, ¿por qué no lo vamos a presentar y por qué no lo vamos a pelear, ¿no? Aquí sí necesitaríamos, yo se lo transmití y he tenido la suerte de que tanto el Consejo Asesor con sindicatos y patronales como los cabildos, como los ayuntamientos han transmitido el apoyo a la negociación. Yo aquí lo que estoy pidiendo es fuerza a la sociedad civil para negociar. Eso no significa que el resultado de esa negociación con el Gobierno de España luego satisfaga a todos o no, ya habrá tiempo de criticar el resultado, pero si alcanzamos un acuerdo, por pequeño que sea, tendremos más que lo que tenemos ahora. Y ese es el espíritu con el que queremos ir a negociar. Como en todo, perderemos plumas por el camino, pero la realidad es que nos negamos desde el Gobierno de Canarias, y cuando hablo del Gobierno, hablo del Gobierno en su integridad. Este decreto fue aprobado
en Consejo de Gobierno, fue acordado. La semana que viene, martes y miércoles, será debatido en el Parlamento de Canarias como comunicación. Pero lo que sí que no queremos es que de alguna manera nos resignemos a que los acontecimientos lleven el destino de Canarias. Sabemos que está siendo difícil navegar en el contexto estatal, en el contexto internacional y europeo, pero desde luego lo que no va a hacer el Gobierno es resignarse y rendirse. Nosotros lo vamos a pelear y en la medida que la sociedad civil organizada, las administraciones públicas, las patronales, los sindicatos, al menos nos den la fuerza para poder remar, remaremos. Luego ya, insisto, tendremos tiempo de criticar el resultado, si lo hemos hecho mejor o peor, ya pues bueno, tendremos que rendir cuentas cuando toca ante la ciudadanía, pero al menos no llegar debilitados a una negociación que sabemos que va a ser compleja por el momento en el que nos está tocando vivir. Así que nada más, muchas gracias y a disposición para su pregunta. ¿Cómo se plantearía esta negociación en el país que tenemos? Infinitamente mejor, ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo es Cataluña y Euskadi. Vemos como, bueno, son dos territorios que la aritmética parlamentaria los ha hecho imprescindibles en la gobernabilidad del país y los ha hecho imprescindibles también en la investidura de Pedro Sánchez. Nosotros fuimos convenientes, no imprescindibles, pero qué duda cabe que sus territorios están siendo altamente beneficiados, ¿no? Desde la condonación de la deuda, donde le quieren pues adjudicar pues Canarias, que es la comunidad autónoma menos endeudada de todo el Estado, pues nos quieren endosar parte de la deuda, porque al final la deuda no se condona, la deuda la asumen todos los españoles, la asume el Estado, con lo cual pues estamos hablando de que 600 euros a cada canario vamos a tener que asumir 600 euros de la deuda de los catalanes, ¿no? por poner un ejemplo, ¿no? En fin, por supuesto que se le va a transferir las competencias en aeropuertos a Euskadi, a Canarias no. A mí me fastidia que un ministro que es canario defienda que a Euskadi sí y a Canarias no, pues no sé cuál es la diferencia, vivimos en el mismo país, ¿no? Hasta el posicionamiento en el sistema de financiación autonómica, que es una amenaza que tenemos ahí, ¿no? Por lo tanto, la fuerza la dan los diputados. Yo ahí siempre he querido hacer autocrítica. Creo que el nacionalismo canario primero se dividió, con lo cual los perjudicados han sido principalmente los canarios. Estamos en fase de reencuentro, vamos a ver si lo conseguimos, ¿no? Y para mí sería fantástico, pero en la medida de que Euskadi, que tiene 15 diputados, y Canarias tiene 15 también, hay 12 nacionalistas en Euskadi y en Canarias tenemos 1. Bueno, pues tenemos que ganarnos la confianza de ustedes para que la próxima vez pues entiendan que, aunque lo hagamos bien, regular o peor o mejor, la realidad es que los que estén allí van a defender a los canarios por encima de todo, y no van a tener diputados que voten a favor de que se transfieran las competencias a Euskadi de los aeropuertos, pero en contra de los canarios. Siguiendo en esta línea y aprovechando una pregunta, ¿cómo interpreta la ausencia de Vox de cara a las futuras relaciones con el gobierno central? A ver, yo creo que Vox está canalizando el malestar general, ¿no? Y yo entiendo que la gente esté enfadada, ¿no? Entiendo que la gente esté enfadada porque el espectáculo diario que se da pues es complejo, ¿no? Entonces, igual que en su momento se produjeron las manifestaciones en la Puerta del Sol y fue un malestar generalizado de mucha gente y surgió una política de extrema izquierda que es Podemos, pues en este momento el péndulo ha cambiado y ahora pues hay mucha gente cabreada y enfadada y que incluso votó a Vox, o al menos los estudios que nosotros tenemos demoscópicos, le votó, a Podemos en su momento y ahora le vota a Vox, porque los que están es enfadados, ¿no? ¿Tienen razón para estar enfadados? Yo creo que sí, yo lo veo, tengo 2 hijas, pero la realidad es que tenemos muchísima gente en Canarias y en España y en Europa también, porque no es un fenómeno solo, pero en Canarias, que ha estudiado, que se ha formado, que ha hecho lo que el sistema le ha dicho. Oye, tienes que estudiar, tienes que formarte, y que ahora tienen carreras, están altamente preparados, tienen un puesto de trabajo estable, pero no se pueden ir de su casa, porque no pueden acceder a una vivienda, porque no pueden vivir con unos estándares, digamos, parecidos a los que viven con sus padres, ¿no? Parecidos a lo que viven con sus padres. Ya no te digo mejor. O sea, mis padres hicieron un esfuerzo importante, me dieron estudios,
el sistema, yo soy producto del sistema público, de educación pública, la ANEJA, el Vieri Clavijo, la Universidad de La Laguna. Soy compañero de promoción del rector. El sistema conmigo falló, con el rector acertó. Pero bueno, sí, hay que decir. Pero siempre aspiraron a que yo pudiese vivir mejor que ellos, ¿no? Yo hoy aspiro a que mi hija pueda vivir igual o un poquito peor, ¿no? Entonces, eso para una sociedad es una frustración tremenda. ¿Y cómo se canaliza? Pues Vox ha dado con la clave y es no hacer nada, pero así todo, no haciendo nada, está obteniendo réditos, ¿no? Yo ahí siempre repito lo mismo, el votante no se equivoca. Si eso ocurre es porque los que estamos lo estamos haciendo mal y no estamos sabiendo dar respuesta a esa inquietud. Y eso es lo que tratamos de hacer. Una manera de línea que tampoco se va a convertir en un meeting político para ti. ¿Él? Yo digo que una más en esta línea. Ah. Pero aquí llegamos a la pregunta, si no se aprobara el decreto, ¿sería por un problema económico o por un problema político? Y ahora añado que me contabas en privado, en una conversación ayer que coincidimos en el avión, que tienes el feeling de que el PSOE está teniendo puente. Sí, vamos a ver, si no se aprueba es por un problema político, no hay un problema económico. Cuando estás pensando en condonarle 80.000 millones de euros a Cataluña, es que no hay un problema económico, porque estamos hablando de cumplir acuerdos que tienes en los presupuestos, algunos de ellos sin ningún impacto presupuestario, y estaríamos hablando en la suma de no más allá de 1.000 millones de euros. Nosotros hemos hecho la suma. Con lo cual, solo a Cataluña le vas a condonar 83.000 millones de euros, pues 1.000 millones de euros para Canarias no es un problema de quebranto económico. Eso sí, es un tema de dificultad aritmética y política. Ahí es donde hemos querido llevar, si permiten, y insisto, hablo desde el Gobierno, lo que hemos querido es llevarlo a un sitio de confort, ¿no? Un sitio donde, por ejemplo, no vaya a tener ningún tipo de problema territorial ninguna de los dos principales partidos políticos, porque el problema que tiene cuando tú negocias con ellos es, sí, claro, pero si a ti te doy esto, resulta que me van a pedir los andaluces. Si a ti te doy esto, ¿qué me van a pedir los vascos? Entonces, siempre, y ahí el famoso ICTE, que fue una negociación con los presupuestos de Rajoy, tienes que llevarles la solución. Oye, mira, yo te pongo la solución. ¿Por qué el ICTE salió en los presupuestos de 2018 y pudimos hacer el FEDECAN? Porque era algo que no tenía ninguna otra comunidad autónoma y no le generaba un agravio a ninguna otra comunidad autónoma. Pues entonces lo hemos querido llevar precisamente a eso, a un espacio donde ninguna otra comunidad autónoma le puede decir al Gobierno de España o le puede decir al propio Partido Popular, oye, yo quiero lo mismo, ¿no? Entonces ahí entiendo que la presentación del decreto, que es un documento de máximos y que será objeto de negociación, tiene los espacios suficientes para que, al igual que se reformó la reserva de inversiones en el REF para poder materializarlo en la realización de viviendas, porque no era algo que le generase ningún problema a ningún territorio, pues aquí esta aprobación de decreto no le va a generar ningún problema a ningún territorio. Entonces, evidentemente tiene un componente económico, pero que no es nada desorbitado, y por otro lado está presentado con la suficiente, no voy a decir inteligencia, con la suficiente habilidad como para que no incomode a ninguno de los dos grandes partidos con ninguno de sus otros territorios. Así que yo espero que en este caso el Partido Socialista vuelva a la mesa y Nueva Canarias, ojalá todo, y podamos mostrar la unanimidad. No lo espero de Vox, porque viven en el antisistema y por orden de Madrid estarán en el asistema, pero que consigamos la fuerza para sacar adelante, si no la totalidad del proyecto, algunas medidas vitales para los próximos años para Canarias. Manuel Valle, del Grupo Valora, ¿cómo se financiaría el plan contenido en el decreto? ¿Qué parte le correspondería al Estado? ¿Qué parte aportaría el Gobierno de Canarias? Bueno, son muchas las partidas, por ejemplo, empiezo desde la parte social, pues el acceso dar accesibilidad al ingreso vital mínimo lo haríamos con fondos propios del Gobierno, es personal, que lo haríamos con los cabildos y demás, pero tenemos ahí un embudo importante de acceso, porque la tramitación se hace desde el Estado y es compleja, pero la dependencia de los 120 millones que pone el Estado, ponemos nosotros 120 millones. En el caso de las carreteras,
hay 204 millones del convenio de carretera, que insisto, ¿por qué es el convenio de carretera? Porque nosotros no participamos de los presupuestos de los trenes, por lo tanto, el grueso de la inversión del Ministerio de Fomento en España es a trenes de alta velocidad y trenes, de lo que Canarias no ve un duro porque no tenemos, pues por eso tenemos un convenio de carretera, pues siempre estamos poniendo en torno a 100 millones de euros más y cuando hablamos de 30 millones para la pobreza, pues nosotros estamos poniendo entre 30 y 40, ¿no? O sea que hemos tratado de ser justos. Hay una parte que asume o la compensación o la complementación de las pensiones no contributivas, que lo asumimos nosotros con nuestros propios presupuestos, pero hay otros que entendemos, por ejemplo, que si hay un plan estatal de vivienda y se están anunciando 23.000 millones para vivienda, pues de 23.000 millones, hombre, no creo que sea un problema que 105 vengan para Canarias para hacer vivienda pública. Pilar Valerio, de Radio House. Enhorabuena por la iniciativa del decreto, que parece que toca todos los palos, entre comillas. O mejor o peor, pero los toca. O mejor peor propósito o objetivo. Me genera mucha curiosidad por varios temas, pero en concreto agradecería si el presidente nos desarrolla brevemente cómo vamos a participar en la gestión de los aeropuertos canarios y qué opina AENA al respecto. Pues lo que opina ya lo sabemos todos, ¿no? A ver, nosotros lo que queremos es, lo ideal sería pues estar en el Consejo de Administración, pero sí puede haber un órgano, como ya se hace en las autoridades portuarias, donde la comunidad autónoma está presente, la Administración del Estado está presente, pero también están presentes, pues, quizás el modelo que más nos puede venir a la cabeza es el de la autoridad portuaria, ¿no? Donde pues están los cabildos. O sea, pues no tiene sentido que la presidenta del Cabildo, que es la del gobierno de la isla, pues los dos aeropuertos que tiene, no tenga, como si tiene la autoridad portuaria, pues garantizado un espacio, ¿no? Por lo tanto, creo que eso ya está inventado, está en nuestro Estatuto de Autonomía, que se aprobó en el año 2018, y lo que queda es desarrollarlo, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, yo con el presidente de AENA, en mi etapa anterior de senador, pues tuve bastantes dificultades de entendimiento. De hecho, conseguimos los canarios, porque AENA pretendía cobrarle a todos los propietarios de alquileres la misma renta, independientemente de que con el COVID habían desaparecido el tráfico de aeropuertos, y eso fue algo que se lo tumbamos en el Senado y se lo tumbamos luego en el Congreso de los Diputados, y no le sentó demasiado bien. Si algún día desaparezco en algún aeropuerto, pues llamen a Rudy, a ver si me encuentra. pero creo que ellos entienden la concepción de la empresa, que es una infraestructura absolutamente estratégica y prioritaria, lo han entendido como una especie de cortijo personal, ¿no? Entonces, decisiones de subir las tasas de manera unilateral, sin tener en cuenta el impacto que puede tener en los territorios, ¿no? Decisiones de las prioridades de inversión, que somos conscientes de que los aeropuertos canarios somos rentables para la red y somos solidarios y entendemos que parte de ese beneficio tiene que ser distribuido a lo mejor para otro aeropuerto no más rentables. Ahí está el equilibrio y la solidaridad. Lo que no puede ser es que se tomen decisiones que tienen que ver más con prioridades de accionistas o de beneficios frente a una infraestructura estratégica en un territorio que vive del turismo, ¿no? Entonces, en esa línea nosotros queremos participar. Creo que el ejemplo, Pilar, es las autoridades portuarias, ¿no? Donde hay un equilibrio. ¿Ha habido algún tipo de problema en la gestión de las autoridades portuarias? Funciona con absoluta normalidad, ¿no? Buen ejemplo. ¿Tú sabes de eso? Pero no, y está el sector empresarial del Estado, a nivel general como patronal de todos los empresarios, la patronal sectorial, y luego están los representantes de distintas instituciones políticas del propio Estado. La verdad que de momento no hay quejas, y que lo que funcione que no lo toquen. Basta que lo mencionemos como ejemplo para que pretendan cambiar. Grupo Capisa, ¿qué perspectiva tienen en cuanto a las negociaciones abiertas en el COSEC que están ahora mismo llevándose a cabo? Bueno, ahora mismo es una de las grandes preocupaciones, ¿no? El nuevo marco financiero. A ver, hay
hay tres amenazas, ¿no? Esto se sale un poco del decreto, pero agradezco la pregunta, ¿no? Porque hay tres amenazas importantes. En Europa las cosas van muy lentas, pero, y permítame que ponga el ejemplo, es como el volcán de La Palma. Va muy lenta, pero llega. Entonces es muy complicado. Yo estuve, tú veías que la lava a lo mejor era cuestión de centímetro en centímetro, pero es una montaña, es una fuerza de naturaleza que no puedes parar, ¿no? Entonces, ahora mismo en Europa hay una inestabilidad política inédita en el proyecto europeo. Le han presentado mociones de censura a Ursula von der Leyen. Hay un acuerdo entre, digamos, los dos grandes partidos, pero hay una inestabilidad, con lo cual eso afecta. Hubo una pérdida de papel, prestigio, protagonismo y autoridad internacional de la Unión Europea. Hay dos interlocutores, China y Estados Unidos, y Europa pues está siendo prácticamente despreciada o ninguneada, incapaz de resolver un conflicto como el de la guerra de Ucrania, y eso pues genera muchas dificultades. Pero hay dos amenazas para Canarias fundamentales, ¿no? La primera es el cambio de criterios. Europa ha cambiado los criterios en 4 ejes. Ha metido nuestra política agraria común, el POSEI, lo ha metido en un saco con otras muchas más competencias o objetivos para el marco financiero 28-34, y ahí corremos el riesgo de diluirnos, y es importante ese riesgo porque va a haber una desviación de fondos necesariamente a los temas de defensa, y eso se ve y solo tienes que mirar lo que está ocurriendo, con lo cual no se quiere poner más dinero, o no se quiere poner mucho más dinero, y consecuentemente a la hora de quitar los fondos, pues todos sabemos lo que hemos gestionado un presupuesto, todos aquí lo han hecho, que lo tienes que sacar de un lado para ponerlo a otro, con lo cual saldrá de fondos de cohesión, seguro, y saldrá de política agraria común. ¿Qué aspiramos como región ultraperiférica? Que al menos el presupuesto de las RUP, que es absolutamente minúsculo, no se toque. Si es posible, se actualice el POSEI, ojalá, pero al menos que no se toque, no perder. Y luego, por otro lado, en aras a esa simplificación administrativa y de gestión, lo que pretende Europa es matar lo que es la Europa de las regiones. Y es, esta es la cuota de España, yo se la doy a España, y España que se las entienda. Y ya sabemos cómo nos trata España. Entonces, ese riesgo de que nosotros podamos perder interlocución directa con la Unión Europea y que vendan fondos específicos para las RUP directamente de Europa y hacernos pasar por el filtro del Gobierno de España, sea el que sea, es una amenaza, porque para nuestro sector primario vamos a tener que competir con la naranja de Valencia o de todo el Levante. Ya hemos visto recientemente en ese fondo específico para el cambio climático cómo el cambio climático es toda la costa mediterránea, ¿no? Y aquí, que somos una RUP, pues parece que no llega el cambio climático. Con lo cual, esas dos amenazas son complejas. Nosotros le hemos pedido al presidente Sánchez, ya se hizo en el año 17, quiero recordar, en el periodo de negociación del 2027, del periodo presupuestario, conseguimos las RUP, los presidentes de las RUP, reunirnos en aquel momento con Antonio Costa, con Macron y con Rajoy, para blindar los fondos RUP. Lo conseguimos, nos reunimos en Bruselas. El próximo 19-20 de marzo se reúne otra vez el Consejo de Europa y nosotros vamos a intentar, lo hemos pedido a través de las RUP francesas y las portuguesas, cada uno a su presidente de gobierno. Yo me he podido cartear y whatsappear con el presidente Sánchez para intentar que se repita esa foto y que se nos garantice que el nuevo marco financiero va a respetar la política de las RUP. ¿Y por qué es importante que se haga en el Consejo de Europa? Porque se tiene que ser aprobado por unanimidad. Entonces, desde que un Estado miembro, y son 3 los que tenemos RUP, Portugal, Francia y España, se niegue, no sale. También hemos hablado con los grupos parlamentarios, pero la realidad es que el Parlamento de Europa puede rechazar, lo que no puede es modificar. Entonces, la batalla tiene que estar ahí, que es donde se puede modificar lo que se presentó. Si no, pues tendríamos que jugar, digamos, el segundo tiempo, y es que lo rechace el Parlamento Europeo. Estamos sujetos a otras vicisitudes o variables que son más complejas, ¿no? Luego la batalla está ahí, toda la presión que podamos hacer ahora para que los presidentes de los 3 gobiernos se reúnan y se comprometan es necesaria. ¿Puede haber aquí algún peligro justo ahora en marzo o eso está en otro partido diferente? No está, es decir, desde el momento que en el marco financiero
no se contemplen políticas específicas y fondos específicos para las RUP, se abre el estatus a lo que históricamente otros países como Italia, como Grecia han querido abrir, que es el estatus isla. Porque claro, es que hay 4.000 y pico islas en la Unión Europea, de los cuales 2.600, 2.700 están habitadas. Claro, la gente dice, oye, yo soy isla, las islas griegas, por poner un ejemplo, ¿no? O Italia, yo soy isla, ¿por qué las Islas Canarias tienen un estatus específico? Hombre, igual que Baleares, eres isla, pero no estás a 1.500 kilómetros del continente, no estás en otro continente porque estamos geográficamente en África. No eres, la Guayana francesa es territorio continental, pero las islas del Caribe, las regiones de ultramar francesas son más, pero las regiones ultraperiféricas son solo 6, ¿no? Aunque ellos tienen más, de hecho tienen un ministerio específico que se llama Ministerio de Ultramar, ¿no? Para atender todas, ¿no? Que son las colonias que tenía Francia. Luego, si nosotros, ese es el paso previo, o sea, esa es la ficha primera del dominó, y te agradezco la pregunta porque yo creo que es muy clarificadora. Si desaparecemos como status RUP del marco financiero, a partir de ahí no va a haber legitimidad ninguna para decir, oye, pues, ¿por qué Mykonos o Íos no estamos en plano de igualdad que Tenerife o Lanzarote o Gran Canaria? Entonces, esa es la defensa. Y ahí es importante, ¿no? Porque a veces damos por sentado que las metas conseguidas son ya perpetuas, ¿no? Eso ya está, se consiguió y eso ya de por vida lo vamos a tener. No, no. Si algo estamos viendo es que el régimen surgido de la Segunda Guerra Mundial, la OTAN, está todo en cuestión en este momento. Nos está tocando vivir una etapa en la que todo está en cuestión. Estamos en medio de una tormenta, somos un barco o un avión muy chiquitito y tenemos que remar todos juntos si queremos escapar. Y ya veremos cómo escapamos, ¿no? Pero ese quizás es el ejemplo más gráfico que yo les podría poner hoy aquí. Es decir, ojito que está todo ahora mismo en cuestión, absolutamente todo. Está tanto en cuestión que está en cuestión hasta el régimen de las comunidades autónomas surgido de la Constitución de 1978, porque hay un partido que se presenta que quiere abolir las comunidades autónomas. Entonces, seamos conscientes del momento que nos toca vivir, o al menos nosotros intentamos serlo, y arrimemos el hombro lo que podamos. ¿No contestaste a la primera pregunta? ¿Cuál es? Si Pedro Sánchez también iba a apoyar la... Ah, sí. Me ha transmitido por carta, por escrito, que efectivamente está haciendo todo lo posible. El otro consejo fue en febrero, pero fue altamente complejo y ahí no fue posible, pero sí dice que está hablando y desde los Ministerios de Asuntos Exteriores y Relaciones con Europa están hablando para que esa reunión se pueda celebrar. Aprovecho con dos preguntas seguidas y concretas en términos económicos. Una de Alberto Bernabé. En 2012 el IBI creció un 40%, pasando del 5 al 7% con ánimo de temporal. 13 años después sigue igual, con récords de relocación año tras año. Entonces, ¿la bajada para cuándo? Me da pie, buena segunda pregunta. Alberto, la primera, vamos a ver, no tenemos presupuesto general del Estado. Este presupuesto, Canarias fue la primera comunidad autónoma que aprobó los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Estos presupuestos los hemos tenido que aprobar con un 1% de superávit, porque al no haberse aprobado las reglas en su momento, porque fue rechazado en el Congreso de los Diputados, nos hemos tenido que remontar. Entonces, en estos momentos, es cierto que vamos batiendo récord de recaudación, la inflación y la actividad económica y el crecimiento nos lo está ratificando. De hecho, tuve el miércoles la reunión con Hacienda y cerramos sobre presupuesto inicial casi 500 millones de euros más, sobre presupuesto de estimación en torno a 100 y pico millones de euros más de lo estimado, pero es cierto que hemos tenido que saltar por los aires la regla de gasto y así todo hemos tenido dificultades. Si nosotros hacemos una bajada de ingresos el año que viene con la pérdida de los fondos MRR, que son unos 430 millones de euros, nos tendríamos que meter en un escenario de recortes, ¿no? Entonces, ahora mismo no queremos nosotros que se nos gripe la actividad económica en este caso, de la comunidad autónoma. Con esto quiero decir que hemos quitado el impuesto de sucesiones y donaciones, hemos hecho bajadas puntuales al IGIC en algunos sectores, en otros, como quien nos patrocina hoy, se los hemos subido, pero la realidad es que estamos ahí haciendo los equilibrios
en ese contexto absolutamente inestable de tener un gobierno que no ha sido capaz de presentar unos presupuestos en todo lo que va de legislatura, ¿no? Y la segunda pregunta, vamos a ver Canarias. Cuando yo digo que Canarias es la comunidad autónoma menos endeudada, ahora mismo el límite que pone el Ministerio y Europa es del 13% del PIB, nosotros estamos en el 10,8%. La media de España está en el casi 21%. Entonces, aquí hay dos variables. La primera, si nos permitiesen endeudarnos hasta el 13%, podríamos emitir deuda por 1.653 millones de euros. Eso lo tenemos estudiado. Cumpliendo lo que nos dice. Si nos permitiesen que Canarias estuviese en la media de endeudamiento de las comunidades autónomas, podríamos duplicar la deuda, casi 7.000 millones de euros. Con lo cual, podríamos incluso sacar deuda para que se pueda materializar RIC, que sería una idea. Nos financiaríamos a unos tipos de interés por debajo de los del mercado, lo siento Manolo, y por los dos Manolos que estaban ahí, Caixa y Caja 7, nos podríamos financiar a un tipo de interés incluso, insisto, por debajo, y todo ese ahorro, o no ese ahorro, sino toda esa responsabilidad con la que históricamente, esto no es mérito de este gobierno, es mérito de muchos gobiernos anteriores, toda esa responsabilidad fiscal que hemos tenido en Canarias podría, y que no han tenido otras comunidades autónomas, en un momento como el de ahora, nos serviría pues para poder sacar adelante desde infraestructuras estratégicas, desde trabajar con la investigación y el desarrollo, desde tener mejoras de infraestructuras educativas, dígase universidad, pero diga también colegio, institutos, cosas que no te comprometen gasto futuro, lo que se llama inversiones financieramente sostenibles. O sea, no nos vamos a endeudar para pagar más profesores, porque eso te compromete el gasto, pero sí podemos utilizar eso en un momento determinado para dar un salto importante y mejorar en competitividad en infraestructuras turísticas, de movilidad, educativas, ¿no? Entonces, ese escenario lo podremos plantear a corto plazo, es decir, oiga, al menos déjeme endeudarme hasta el 13%, que es lo que me permite la ley, porque hemos sido responsables. Porque, ¿qué ocurre? Que todo ese endeudamiento de menos que tenemos nosotros, como España tiene que cumplir con Europa, digamos, lo compensa con el endeudamiento de más de otros y cumple, ¿no? Es igual que el déficit que tienen. Europa te permite un 3%, el Estado se queda un 2,7%, a los ayuntamientos, a las corporaciones locales les da un 0% y a las comunidades autónomas un 1%, ¿no? Entonces, en ese escenario, creo que sería responsable. Y yo hago la reflexión, y termino con esto, perdón que me alargue. O sea, Canarias está así. Ha habido buena gestión de las finanzas, pero eso nos ha costado un sacrificio social importante. Y al final estoy hablando de sanidad, estoy hablando de educación, estoy hablando de bienestar social. Es decir, Canarias ha ido asumiendo compromisos sociales acorde a los recursos económicos que tiene, sin ir a un endeudamiento, como sí está haciendo España en este momento, a un endeudamiento que todos sabemos que lo van a tener que pagar las futuras generaciones. Y eso evidentemente se traduce luego en indicadores sociales, y esa es la realidad que tenemos. Luego es el sacrificio de todos los canarios lo que queremos ahora, que en ese momento que nos sacrificamos y fuimos responsables podamos tener ahora al menos un poquito de respiro, no que ese respiro se lo lleven otros que no fueron tan responsables, ¿no? Creo que me he explicado. Y porque efectivamente la policía tuvo la mala suerte de que se implantó cuando llegó la crisis del 2012, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo estaba de alcalde de La Laguna y tenía casi el triple de policías locales que la policía autonómica, que empezó de manera tímida, ¿no? Como todo lo que le conseguimos arrancar al Estado es a base de arañarlo con uñas y dientes, ¿no? Mientras estaba bien que la Ertzaintza estuviese en el País Vasco o los Mossos estuviesen en Cataluña, parece que Canarias, con toda la razón, no teníamos derecho a tener nuestro propio cuerpo general de la policía canaria, ¿no? Con lo cual eso fue una batalla. Recuerdo a José Miguel Ruano, que estaba yo, ya digo, primero de concejal de policía de La Laguna y después de alcalde, y fue un trabajo que se hizo, ¿no? Ahora mismo, yo pongo ejemplos, ¿no? Es evidente que tenemos carencia, la seguridad es un tema de percepción, tenemos carencia, lo dicen y lo denuncian los sindicatos y la agrupación de la Guardia Civil, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional. Voy a ver un ejemplo, Tenerife Sur, es un ejemplo claro, donde tenemos los espectáculos de colas y colas, porque precisamente no hay
agentes de la Policía Nacional, precisamente para hacer el control de los transportes, algo que advertimos, teniendo en cuenta que cuando el Reino Unido sale de la Unión Europea, con el Brexit, sabíamos que nuestro principal país emisor de turistas tenía que venir y pasar el control de pasaporte, con lo cual se advirtió, se dijo, un ejemplo claro de cómo sería importante que pudiesen tener voz y voto en el tema de las decisiones de la gestión de nuestros aeropuertos. Pues todas esas plazas que no se cubren y que deberían cubrirse es un dinero que se ahorra al Estado y que se queda en Madrid para lo que ellos quieran. Entonces, ahora que hemos llegado a los 300 efectivos, vamos a acabar este mandato con más de 400. Lo que le estamos pidiendo al Estado es que cumpla y es que diga, oye, de entrada, todas esas plazas que tienes en el catálogo y que tienes presupuestadas y que no están cubiertas, dame el dinero para sacar yo las de la Policía Canaria, de entrada. Y luego, en la medida que se vayan jubilando, esto no es de la noche a la mañana, esto tendrá un repliegue, hay competencias que seguirán siendo de los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado, intervención de explosivos, de armas, ¿no?, de la Guardia Civil, o la lucha contra el terrorismo. No significa que vayan a desaparecer de Canarias, pero sí, evidente, hay una serie de competencias que nos gustaría poder ir incrementando nuestro cuerpo. Entre otras cosas porque nos permite tener comisarías en La Gomera, en El Hierro, en Lanzarote, en Fuerteventura, nos permite un despliegue en el territorio mucho más cercano por la organización propia del cuerpo. Bueno, yo creo que compartimos, ¿no? Puedo compartir las tres reflexiones. Hay que contextualizarlas, pero se comparten perfectamente las tres, ¿no? El último, que es Román seguro, porque si fue consejero de Hacienda y presidente de Canarias no hay otro. Bueno, Adán Martín, Adán, es verdad, estamos en su sala. Perdón por el humor negro, Román sigue estando con nosotros. Otra cosa que le haya traicionado a ti. Muy bueno, muy bueno. Efectivamente, ¿no? Es lo que hablábamos. Cuando se produjeron las negociaciones de los presupuestos del 18, donde el voto de Ani, de Pedro Quevedo, era determinante, estaba la presidenta del Cabildo, consejera de Hacienda, y fuimos a negociar con Cristóbal Montoro, es la gran preocupación de todos, ¿no? A José Carlos, que también fue consejero de Hacienda, es decir, oye, si yo te concedo a ti esto, me lo van a pedir otros, ¿no? Entonces tienes que, como hemos intentado hacer con el decreto, culebrear, como diríamos aquí en Canarios, precisamente para no generar agravios, ¿no? Pero esa es la mentalidad mesetaria, ¿no? La mentalidad de partidos estatales, que evidentemente su implantación en el territorio es todo el Estado y siempre tiene que estar velando por los equilibrios, ¿no? Lo otro de los que vienen, pues vienen las elecciones y cuando vienen los grandes líderes, pues a veces se equivocan hasta del sitio donde están, ¿no? Porque estamos lejos, porque somos islas. Entonces, en ese sentido, eso yo creo que es la lucha de un territorio en el que comparto que nos sentimos bien en Europa. Creemos que Europa pasa por un momento complicado, pero creemos que el proyecto europeo ha significado un avance después de la Segunda Guerra Mundial en derechos, en bienestar, en prosperidad sin precedentes, y que ahora eso está en peligro y deberíamos defenderlo todo. El proyecto europeo está en peligro. Nos sentimos cómodos en España, ahora nos entendemos mal con los gobiernos. Yo siempre digo que el mejor gobierno para Canarias es aquel que depende de diputados nacionalistas canarios. Bueno, vivienda, el gran problema, ¿no? Nosotros ahí, reduciéndolo mucho a lo simple, o sea, si queremos vivienda asequible y a precios razonables, tenemos que incrementar la oferta-demanda, y en cuestión de oferta y demanda, pues cuanto menos demanda y más oferta, bajan los precios, y esto es algo básico. Nosotros hemos querido intervenir, por un lado, en la oferta y también queremos intervenir en la demanda, en las dos variables. En materia de oferta, hemos hecho 2 decretos, hemos actualizado los módulos para la construcción de protección oficial. Necesitamos que el sector privado vuelva a construir vivienda de protección oficial asequible. Solo el sector público no va a satisfacer. Por lo tanto, hemos intervenido en 2 decretos. Primero, para habilitar el suelo, por otro lado, para actualizar los módulos y que sea atractivo. Hemos modificado el REF, por aquí está el comisionado, precisamente para que lo que en su día se hizo y después con lo del ladrillo se quitó, se pueda materializar la reserva de inversiones en la construcción de vivienda asequible para alquiler habitual. Y hemos también modificado, se presentará ahora, en este caso, otro decreto para que los ayuntamientos, que era el otro embudo,
primero, no tener el suelo desarrollado, en unidades de actuación poder construir directamente la vivienda sin esperar a urbanizar y a desarrollar, y luego, por otro lado, autorizar a colegios profesionales y entidades habilitadas para lo que se llamaba visado de idoneidad, o de tal forma que se favorezca que con un visado específico, que lo puede hacer una entidad catalogada e inscrita, pero también un colegio de arquitectos, un colegio de ingenieros, poder agilizar y poder dar las licencias de obra mayor en un plazo máximo de 6 meses, ¿no? Cuando en Canarias se está tardando más de 2 años. Con esto lo que estamos incentivando es que se produzca más vivienda. Sabemos que a corto plazo, y en la medida que se tire, va a tirar de la mano de obra y va a tirar de los materiales, con lo cual van a subir, tendremos ahí un pequeño periodo de ajuste, pero en la medida que se ponga. Creo que estos efectos se están viendo. En el año 2022, que fue el último año del anterior gobierno, creo que no llegaron a 300 viviendas las que se fabricaron en Canarias. En el año 24 han sido 4.000 y pico, en el 25 5.000 y pico, y esperamos acabar con 7.000 viviendas. Muy lejos de lo que necesitamos, porque necesitaríamos del orden de 15.000 viviendas cada año, ¿no? Pero oye, arrancamos el motor. Ahora, ¿cómo intervenimos en la demanda? Hay un fenómeno, y es que 1 de cada 3 viviendas la compra un extranjero. Entonces, ¿qué queremos? Tenemos con la batalla con Europa para poder limitar la residencia y para poder condicionar la compra de viviendas extranjeros. Esa es una batalla que estamos librando en Bruselas, que ya está hablándose en el Comité de las Regiones, que ya el Ayuntamiento de Barcelona está liderando medidas concretas, pero sin dejar esa batalla, decir, ¿qué podemos hacer aquí en Canarias, en España? Y lo que hemos es presentado la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley de Sostenibilidad del 2013, en el que lo que queremos es facultar a los alcaldes y a las alcaldesas para que en determinadas zonas, las que ellos determinen vía ordenanza, solo permitan la adquisición de vivienda para vivienda habitual, ya bien sea de alquiler o ya bien sea para residencia propia. Voy a poner 2 ejemplos, uno en Gran Canaria y otro en Tenerife. Pues la zona de las canteras, oye, pues está tensionada, pues dice, oye, si usted va a adquirir aquí una vivienda, yo le voy a permitir que la compre siempre y cuando o la viva usted o me la ponga en alquiler habitual. No la quiero ni para alquiler vacacional, no la quiero ni para alquiler de temporada, no la quiero para esto. ¿Por qué? Porque los precios están altos. Y en el caso, por ejemplo, de Santa Cruz de Tenerife, pues el barrio del Toscal. Eso hemos presentado a la FECAN, que lo ha visto bien, con buenos ojos, con sus asesores jurídicos, lo vamos a llevar a la Federación Española de Municipios, pero es uno de los temas que no estaba en la agenda canaria, pero que en la negociación que vamos a tener con el Gobierno de España vamos a poner sobre la mesa, porque si lo podemos meter en el decreto, pues lo ganamos, ¿no? ¿Eso qué nos va a permitir? Porque claro, aquí conviven 2 realidades. Conviven en la realidad de zonas altamente tensionadas, los sures de las islas, en este caso las capitales de cada una de las islas, pero tenemos 47 municipios en Canarias de 88 que tienen menos de 10.000 habitantes. Y se está produciendo una despoblación de la medianía con el impacto que está teniendo en el territorio, con el impacto que está teniendo, en este caso, incluso en la propia movilidad, ¿no? Entonces, estamos con esa doble estrategia, porque la realidad de La Palma no es la misma que la de Lanzarote o Fuerteventura o la del Hierro, pero sí que ahí queremos, insisto, intervenir en la oferta, en la demanda, en la financiación con la RIC y con luego las ayudas públicas para construir vivienda pública o para colectivos como con jóvenes que se quieren emancipar y que no pueden acceder. La primera es que la gente perciba, porque una cosa, como estamos metidos en la batalla del relato, una cosa es la percepción y otra es la realidad, ¿no? Me gustaría que cuando acabase este mandato de este gobierno, la población en general perciba que hemos dejado una Canarias mejor y más justa. Tenemos un problema de distribución de la riqueza, pero que con las políticas que hemos podido llevar a cabo hemos conseguido, a través de los salarios, a través de los propios impuestos, una Canarias que esté mejor que la que cogimos, pero sobre todo que sea más justa. Porque presumir, como presume el Gobierno de España, de grandes macromagnitudes, que además es mérito del sector privado, no del sector público, pero luego tener a las familias pues tan castigadas, no me gustaría que fuese el legado de este gobierno. En segundo lugar, creo que hemos abordado con solvencia el problema de la vivienda, del que hablábamos. Somos conscientes de que no tenemos varitas mágicas y que desde luego no vamos a resolver el problema de la vivienda en un mandato, pero sí podemos poner los cimientos para que se vaya mitigando a lo largo de los próximos años. Y yo lo que me gustaría, en lo último,
es que Canarias esté alejada de la crispación y que esté más unida que nunca. Necesitamos fuerza para lidiar la situación de los próximos años y me gustaría que el Gobierno contribuyese a ese entendimiento, a esa unidad del pueblo canario que nos permita afrontar tiempos difíciles y complejos en el futuro, pero siempre desde la unidad tendremos más garantías de triunfar. Muchísimas gracias. Por supuesto, te toca cerrar, porque estamos en presidencia del Gobierno, en tu casa, pero antes de que nos des la despedida, dentro de un año veremos, ya lo evaluaremos en el Consejo Rector, que tomamos decisiones muy importantes en el Consejo Rector de la APD de Canarias, ¿no? Y veremos si hacemos un almuerzo o no almuerzo aquí y a ver cuántos te vienen. A ver si vienen a escucharte a ti o a desayunar o comer. O a desayunar y a comer, ¿no? Bromas aparte, termino por otra broma más. De verdad, no es palabra vacía. Si alguien tiene hambre, yo le invito al desayuno. Nada, yo darle, como empecé, ¿no? Darle las gracias a la APD. Creo que estos espacios en los que puedes profundizar en una entrevista de radio, en una entrevista de tele, en una entrevista de un periódico, es imposible que puedas profundizar en algunos de los temas, con lo cual yo le quiero agradecer a EPD siempre, pues bueno, estos espacios de diálogo que podemos profundizar un poquito más, que se puede preguntar con total libertad y insisto, y los animo a continuar porque esto nos permite contrastar con ustedes y sobre todo que también ustedes sepan en ocasiones que las cosas pues que estamos haciendo ya estén de acuerdo o no de acuerdo y que las podamos discutir. Así que gracias por estos espacios de diálogo y que sigan cundiendo en el futuro, Germán. Muchas gracias.